Muy buenas a todos. Ahora sí que bienvenidos a Conversaciones Amenas. Y bueno, ahora sí que el día de hoy pues tenemos un programa bastante interesante. Quiero hacer un disclaimer primero de que, bueno, si usted es de derechas o ultraderecha o libertario de hueso colorado, pues tal vez no le guste este programa y en caso de que lo escuche, pues espero que en la caja de comentarios de sus opiniones sin insultarnos ni nada por el estilo, ¿no? Pienso yo que el diálogo sin insultos y de manera respetuosa es algo sano y bueno, le invito hacer eso, ¿no? Si no hace eso, pues voy a tener que moderar los comentarios y espero me comprendan, ¿no? El resto de personas pues son totalmente bienvenidas y bueno, ahora sí que pues tengo aquí un invitado que es David Santizo de Clave 45 y también de Pites de Grau, que también tiene su canal y autor de un libro, la verdad que bastante interesante, que recomiendo a todo el público a que lo compre, que es este Caballo de Cartón. Ahora sí que muchísimo mejor, claro, que el caballo de Troya de JJ Benítez, ¿no? Mm. Y bueno, bienvenido David, muy buenas noches y muy buenos días. Pues buenas noches y gracias por tenerme en tu programa y un placer estar aquí. Sí, estupendo. Sí, sí, ahora sí que el honor es mío y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la ultraderecha. Mm. Es un tema que a mí me interesa mucho. Principalmente, bueno, que en los últimos años yo me he interesado por el tema de la política y también me interesaba por la política porque, pues, mi interés principal era el tema del mundo del misterio, ¿no? Pero al ver que en el mundo del misterio cada vez se introduce más el tema de la política, he terminado cayendo, ¿no? A interesarme en todo esto, ¿no? Incluso también, bueno, cuando se dio el tema de la victoria de López Obrador en el año 2017, pues también me empecé a interesar más por lo que son los gobiernos ahora sí que populistas, y etcétera, etcétera. Y por eso he estado, ¿no? En todo esto, ¿no? Entonces, para empezar el tema y demás, que quisiera hablar, ¿no? Sobre un poco sobre explicar qué es la ultraderecha, ¿no? Tanto de tu lado, ¿no? En España y yo de México, ¿no? Pero primero que quisiera explicar una cosa que es importante y es, nos preocupa la ultraderecha porque somos rojos, o sea, porque va a decir la gente, ¿no? Ya. Es que ustedes son rojos y por eso les preocupa la ultraderecha. Yo de mi parte quisiera explicar que me preocupa porque he visto yo que muchos jóvenes pues empiezan a volverse pues violentos, radicales. Ha habido muchos, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiroteos, ¿no? En escuelas, en centros comerciales. Esa es una de las cosas que me preocupa. También me parece, por ejemplo, que el movimiento MGTOW e Incels, que más adelante lo vamos a hablar por lo menos un poco más a profundidad, pues genera en los jóvenes pues prejuicios, que no se puedan relacionar bien con las mujeres, etcétera, etcétera. Y en el tema de la ciencia, pues me parece que la pseudociencia, pues ya, digamos que abrazó la ultraderecha, ¿no? Ambas se han abrazado, ¿no? Por Mm. ejemplo, en negar el calentamiento global, en promover terapias supuestamente naturales, en también, por ejemplo, mezclar cuestiones religiosas, ¿no? El tema de, por ejemplo, estar en contra del aborto, crear mitos alrededor del tema del aborto. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Todos, independientemente de que seamos rojos o no, pienso yo que la ultraderecha genera muchos lastres en la sociedad, ¿no? Estoy refiriéndome a la ultraderecha, porque bueno, es válido que cualquier persona sea de derechas y demás, ¿no? Es su postura en la vida y demás y es respetable, ¿no? Pero ya cuando se lleva a un extremo puede generar problemas en la sociedad. ¿Qué opinas de eso, David? Efectivamente. Bueno, hay una cosa que me suelen decir mucho, que los extremos son peligrosos, ¿no? En principio, yo ser de extrema izquierda, que para muchos puedo ser considerado de extrema izquierda, para mí no es ser un extremista. Igual Ujú. soy extremadamente ingenuo, eso sí, o utópico, ¿no? Que es lo que suele rozar incluso el comunismo, ¿no? Esa utopía ilógica o irrealizable casi, ¿no? Sobre todo en la actualidad, que yo creo que tarde o temprano acabará llegando en el momento que caiga el capitalismo, ¿no? Pero claro, la extrema derecha debe de preocuparnos a todos, incluso a la gente de derechas, ¿no? De hecho, en otros países como en Alemania le hacen ese cerco o ese cordón sanitario, la derecha incluso, a la extrema derecha, sobre todo por lo que vivieron con con los nazis en su momento, ¿no? Aquí, a pesar de haber sufrido el franquismo, que sería el equivalente a los nazis, parece que no aprendemos, básicamente porque igual la transición que tuvimos no es tan ideal como nos hicieron creer o como nos han narrado,
y de un día para otro Claro. eran franquistas y pasaron a ser demócratas, ¿no? De un día para otro sin ningún tipo de filtro, ¿no? Los mismos que nos gobernaban prácticamente, los mismos jueces, los mismos policías, pues eran un día atrás franquistas y al día siguiente eran demócratas. Entonces no hubo esa transición tan ideal con la dificultad que conllevó aún así, ¿no? Y en su momento fue algo difícil y es memorable recordarlo, pero no es tan ideal como nos lo hicieron creer, ¿no? De hecho todavía tenemos muchos retazos. Y parece que hay mucha gente, que esto yo creo que es parte de la conspiración, ¿no? Un poco como lo de Hydra en Capitán América, ¿no? Que parece que todo el mundo... Sí, bueno, hay algunos que no somos conscientes de esta gente hasta qué punto nos está gobernando. Y no digo a la derecha, digo a la extrema derecha, o gente que es nazi directamente, o que es extremista o franquista, o bueno, una amalgama de matices, pero al final son toda gente muy excesivamente conservadoras, muy católicos, muy nazis, gente bastante poco indeseable que casualmente son los dueños de muchas megacorporaciones o mucha gente que había heredado o tenía negocios relacionados o que le había facilitado el señor Paquito Franco me refiero, y que habían medrado con la dictadura y siguieron gobernando después, siguieron medrando con la democracia. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en los medios de comunicación, pues de los dos bipolios que hay aquí en España, y yo creo que me parece que en Sudamérica pasa un poco lo mismo, están copados por dos grupos mediáticos cuyos dueños, pues sobre todo uno de ellos es bastante de extrema derecha. Y nos quieren vender que hacen, por ejemplo, televisiones de izquierdas. Entonces, como esa conspiración no te hace creer o te crean una televisión o unos medios para la gente que no piensa como ellos y les dice lo que tienen que pensar. O sea, si eso no es conspiración o política. Y es complicado porque la gente no se da cuenta. Caemos como si te puedo hablar de prensa, te hablo no solamente de televisión, prensa, te hablo de todo tipo de medios, ¿no? O incluso los católicos, otra cosa que no les preocupa, que les preocupa mucho a la Iglesia católica, es el tema de los medios. Yo creo que si hay una iglesia que precisamente tiene medios, ya sea medios digitales, televisiones, no sé qué tal, es precisamente la Iglesia Católica para difundir su mensaje, ¿no? Su mensaje, sí. Como la creo que más allí y todos esos medios, ¿no? Además allí en toda Sudamérica en general os han dado mucho la turra, ¿no? Todos estos católicos o evangelistas son muy pesados y tienen mucho... Sí, sí. Y tienen mucho México, poder además. Claro, sí. Aquí en el caso de México, por ejemplo, en las televisoras, pues está Televisa y TV Azteca, que son privadas, pero digamos que básicamente se venden al mejor postor, ¿no? Ahora, y bueno, también lo que ha aparecido en el tema de los medios alternativos, aquí el enorme problema es que hay una enorme censura, ¿no? Matan a los periodistas y demás, y ahora sí que salen medios, pero que idolatran al político de turno, ¿no? O con López Obrador ha pasado eso, ¿no? En lugar de ser medios alternativos a Azteca, Televisa o por ejemplo, al Universal o Reforma, pues han sido medios directamente dedicados a la imagen de él y todo lo que haga él está bien y toda persona que sea contraria a él está mal, ¿no? Entonces eso también es bastante peligroso, ¿no? Debe haber una especie de... Sí. O sea, si deben ser medios en donde haya pluralidad y eso, ¿no? Centrarlo a una sola figura, ¿no? Es que, fíjate, lo de la pluralidad es complicado, sobre todo cuando los políticos o los partidos políticos ya han comprado los medios. No va a haber pluralidad, o sea, simplemente son campañas de publicidad, no es crítico con el gobierno, ¿no? Por lo tanto hay un déficit democrático muy importante, porque en vez de ser críticos con el gobierno, en vez de fiscalizar al gobierno, lo que son propaganda, son correveidiles, ¿no? Y después encima cuando meten la pata los tapan incluso lanzan bulos contra los oponentes que no tienen ese medio en su poder. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es un problema, ¿no? Que la gente no es tonta, la gente sabe que le están mintiendo. Puede tardar más o menos, pero cuando te llevan mintiendo años, al final lo que haces es perder credibilidad en eso, o esos medios acaban teniendo poca credibilidad, ¿no? La acaban perdiendo absolutamente. Y se van a medios alternativos. Uh-huh. Con sus pros y sus riesgos. Se van a medios alternativos en los cuales pueden encontrar pues un periodista que les guste, que les sigan por Facebook o por Twitter y que lean sus artículos, o pueden conseguir un youtuber que lo haga más o menos bien, o pueden caer incluso en muchos de estos de la extrema derecha que son generadores de bulos, ya sea de políticos o sean de estos de medicinas alternativas y todo eso, y eso es lo peligroso, ¿no? Y todo nace de la pérdida de credibilidad de los medios convencionales. O sea que... Y eso pasa sobre todo en la pandemia en España.
era inimaginable que hubiera pasado y ha pasado. Claro, sí, o sea, ya como los medios han perdido totalmente el prestigio, las personas, pues, también decirlo, ¿no? De que todos los seres humanos pues, tendemos, ¿no? A meternos en nuestra cámara de eco y si encontramos a alguien que, pues, hable bien, sea entretenido y diga lo que queremos escuchar y demás, pues, nos enganchamos a esa persona y ese es nuestro medio de comunicación. Por ejemplo, en muchos medios de derecha de YouTube, ¿no? Que más adelante vamos a hablar, pues hay que decirlo, ¿no? Muchos de esos comunicadores pues tienen, pues eso, ¿no? Carisma, hablan muy bien. Claro. Por ejemplo, hay una muchacha que es de Argentina, creo que puedo decir el canal, no hay problema, ¿no? Ella no es tan extremista, o bueno, no creo que me baje el canal por mencionarla a ella, que se llama La Entropía de Vale, que es una muchacha bastante bonita y es interesante ver sus videos y yo creo que mucha gente queda enganchado, ¿no? Pues viendo ese tipo de canales, ¿no? Pero lo malo de aquí es eso, ¿no? Que se pierde el sentido crítico y la gente no es Sí. autocrítica con lo que ve. Sí, es lo que te iba a decir, que además incluso la gente muchas veces lo hacía con la prensa convencional, busca que le digan lo que de verdad ya está convencido, que ya sabe lo que va a comprar, que le van a decir lo que le gusta a él, ¿no? Su sesgo, confirmar su sesgo de confirmación, o sea, su sesgo de opinión, ¿no? Cuando no debe de así. O sea, yo sobre todo con un medio, ya sea convencional o un youtuber o un podcast incluso, cuando ya le he visto que no que meta la pata, sino que me ha mentido ya en una o dos muy gordas, yo lo dejo de consumir. Y así deberíamos de aprender. Esto debería de enseñarse en los colegios. O la gente debería de saber que, joder, si te han mentido 2 veces, por ejemplo, el periódico El Mundo. Coño, pues cuando estuvo 2 años diciendo que era una teoría de la conspiración sobre que si había sido ETA y siguió 2 años después, pues yo dejé de consumir El Mundo porque ya era muy gorda. Tío, ¿cómo le voy a seguir vendiendo? Y era un periódico que me gustaba mucho y era un periódico conservador, pero decía cosas que me interesaban y sobre todo porque yo contrastaba y tal. Pero en el momento en que empieza a meter la pata de esa manera, yo, me está fallando. Se habían jubilado una serie de periodistas, había un cambio de ciclo, el mundo había perdido un montón de dinero y de poder y había hecho un par de eres y había hecho limpieza. Claro, el periódico que quedó, que es lo que le pasa al periodismo, que está muy precarizado, pues ya no me interesaba. Y entonces tengo que buscar otras fuentes, pero hay que saber, joder, si me miente esta fuente no voy a seguir con ella, ¿no? Que yo esto es algo que no entiendo de los conspiranoicos, ¿no? De esto sobre todo los de extrema derecha. Cuando te llevan 4 años diciendo que Donald Trump va a drenar el pantano y que van a detener a Hillary Clinton mañana o pasado, y nunca pasa, hostia, la segunda o tercera vez, tío, deja de hacerles caso. ¿Cuántas veces te tienen que mentir para que te des cuenta de que esas fuentes son tóxicas? Pues hay gente que no aprende. Sí. O no quieren... Es, por ejemplo... No quieren dar su brazo a torcer o se creen que son que lo saben ellos y que nadie lo sabe, no sé. Coño, pues habrá que buscar otras fuentes, pero para eso también requiere esfuerzo. Y mucha gente no tiene ni tiempos ni ganas o no tiene las herramientas para tener el esfuerzo o la posibilidades de contrastar información o verificar o buscar. Que tampoco, al final, son 4 o 5 búsquedas y vas viendo y te vas dando cuenta de quién te va diciendo verdad o mentira. Una cosa muy importante para saber si te mienten o no es las fuentes. Y esto es básico y lo dice, además esto es de periodismo, todo el mundo, ¿no? Un buen artículo está bien escrito cuando tiene fuentes y te dice qué fuentes son y de dónde saca la información. Y tú vas a esas fuentes, lo contrastas y verificas esas fuentes, ves si son buenas o no esas fuentes y chapó. O sea, una cosa es que un periodista se equivoque o que le engañen y después corrija, que eso también es importante, que no suele ocurrir en el periodismo, pero que tú puedas ver qué fuentes son. Y sobre todo si en los titulares también, sobre todo en el periodismo, que pasa mucho, periodismo sensacionalista, por ejemplo. Si en un titular no te dicen lo que tienes que pensar, sino que te describen lo que ocurre, esa es la diferencia entre hacer periodismo y hacer sensacionalismo, ¿no? Pues todas esas cosas son cosas que te vas dando cuenta de qué periódicos, con qué periodista te tienes que quedar, con periódicos, con qué fuentes y tal. Y así te vas tú haciendo o por lo menos es lo que hago yo y lo que debería hacer casi todo el mundo, ¿no? De quién me puedo fiar y de quién no, ¿no? Si después, 2 años después, esa información era cierta o se verifica o un juez lo certifica o no sé qué, dice, mira, pues esta información era cierta o no, o me puedo fiar más veces de esto lo que me diga este periodista o este periódico o tal, o este youtuber o este podcast. Y así es como tenemos que ir funcionando, ¿no? No es me leo un meme o me llega un mensaje por WhatsApp de un mensaje que encima es de esto que te llena, te toca el corazón o te enfada, ¿no? Oh, mira, Pedro Sánchez está matando niños en no sé qué y tal, no sé cuánto. Oh, qué horror, vamos a compartirlo y tal. A ver, no, es que no es eso, ¿no? O un vídeo diciendo, la culpa es de los ecologistas que están quemando los campos. Pues también, claro. O sea, también un poquito de sentido lógico y ver eso, los mensajes estos que atacan directamente al corazón, que lo hacen los políticos también, ¿no?
Claro, no buscan tu razón, buscan tocar tu pasión o tu ira, ¿no? Para que te enfades, inflames y cojas orcas y fuego y vayas a quemar la Moncloa o algo así, o al político de turno. Entonces eso hay que saber detectarlo, ¿no? Y esto se aprovecha mucho en las redes y se aprovecha mucho en política y la lógica queda apartada, ¿no? Y después, bueno, ver políticos soltando bulos, pero bulos de estos exagerados, ¿no? El otro día escuché a... Sí, ya de manera intencional, ¿no? Sí, al de Vox al baballo este de Vox, diciendo que España, ¿por qué sigue? Además esto en el Congreso de los Diputados, ¿no? A Santi Abascal, diciendo, ¿por qué España sigue comprando gas a Rusia y tal? Y lo dice en el Congreso de los Diputados, ¿no? Como si España fuera a comprar gas a Rusia, ¿no? Cuando es una empresa privada del IBEX la que decide o no comprar gas a Rusia. Tú como gobierno no tienes el derecho, porque de hecho en su momento las privatizamos, no tienes derecho a decirle a una empresa... Bueno, puedes decirlo con una ley, o puedes decirlo, como mucho incluso lo único que hacen los gobiernos es facilitarle los contactos. Pero es una empresa privada. Pero él ya saltó el bulo en el Congreso de los Diputados para que lo vieran todos los españoles, que era Pedro Sánchez el que estaba, por culpa de Pedro Sánchez, que seguía comprando gas a Rusia, se seguía alargando la guerra de Ucrania, ¿no? Ya estaba el mensaje metido. Y funciona, porque además es que se queda, ¿no? Tú miente que algo queda. Nadie le corrige, nadie le rectifica, nadie... ¿Y queda ahí? Bueno, sí, puedes salir en neutral o puedes salir en alguno de estos tal diciendo, bueno, esto no es exactamente así. Pero no les importa. Y claro. esa es una. Y aunque lo aclaren, van a considerar que los de neutral y los de Sí, pero maldito además no bulo rectifican, porque tú te puedes equivocar un día. Y tú rectificas, oye, pues me he equivocado, lo intentaré hacer mejor la próxima vez y no pasa nada. Pero es que ellos lo saben a ciencia cierta. Lo que les importa es atacar e incendiar la opinión pública y... Pero en el momento en que, no sé, cuando te la meten así constantemente, pues la gente parece que la culpa es nuestra, los tontos somos nosotros, que le seguimos votando o le seguimos creyendo, ¿no? Y a veces con una o dos búsquedas en 2 o 3 segundos les pillas en cualquier mentira, ¿eh? Eso todos los políticos, ¿eh? Pero no es lo que buscan, entonces, no sé. Es un problema hasta que... Mira, las redes sociales es una herramienta acojonante para el bien y para mal, pero hay que saber utilizarla. Entonces, bueno, a ver. Sí. Bueno, ahora quisiera ir al apartado de bueno, definir un poco las ultraderechas, ¿no? De nuestros respectivos países. Yo quisiera comentar la de México. Te había pasado unos audios que quisiera pasar en el programa, están ahí en Telegram. Mientras tanto, ahora voy a comentar, ¿no? Cómo es aquí en México. Bueno, la situación aquí en México, desde mi punto de vista, claro que puedo estar equivocado y en los comentarios espero que la gente participe para saber cuál es su percepción. Pero aquí me he dado cuenta como que la gente no se da cuenta un poco sobre cómo son las posturas políticas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me encuentro a gente que se domina de izquierda, pero por una cuestión de, por ejemplo, de familia, o para sentirse muy intelectual, o por el tema de la escuela, ¿no? Empieza a entrar no sé, a la carrera de filosofía y letras, y a partir de ahí, ¿no? Empieza, por ejemplo, a tener camisas de Che Guevara y todo eso, ¿no? Y empieza a convertirse en algo un poco de postureo, ¿no? Y luego la gente de la derecha sería gente pues de la clase media baja o también clase alta que nació en un hogar muy muy católico y bueno después pues empezó a conocer el PAN o el tema que le llenaron la cabeza de que las tradiciones son muy importantes, ¿no? Y es ahí donde empieza, ¿no? a radicalizarse y volverse de derechos y demás, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que sería el partido de derechas aquí en México, y tiene, digamos que, muchas cosas que a mí en lo personal me preocupan, ¿no? Y que no nos habla mucho aquí en México, ¿no? Detrás del PAN está un grupo ultracatólico que se llama el Yunque, ¿no? Tiene su origen en Puebla, sí, en Puebla, México, y este grupo ahora sí que tiene como objetivo, pues por medio de fundaciones y demás grupos, digamos que pantalla, el poder, digamos que influir en políticos, en personalidades importantes de la vida pública para transmitir su mensaje católico, ¿no? Aquí me llama la atención, ¿no? Que muchas veces aparezcan grupos que son supuestamente a favor de México, a favor supuestamente de la democracia. Había un partido que teníamos que se llamaba Partido Encuentro Social. Una disculpa por los ruidos de perros y demás, pero no estoy en un estudio de radio.
había un partido que se llamaba Encuentro Social y este partido se llamaba PES. Y este partido era el que cada rato estaba en contra del aborto, de los matrimonios homosexuales y demás. Y al final se terminó disolviendo, ¿no? Lo que sí es llamativo es que cuando llegó López Obrador a la presidencia en 2017, eh, parte de, digamos que de los votos de ese partido se juntaron a los de López Obrador y digamos que, pues, insisto, es curioso, ¿no? Porque López Obrador se definía de izquierdas, pero hizo alianzas con un grupo, pues, bastante conservador, que en este caso fue el PES, ¿no? Y recuerdo incluso como mucha gente que antes apoyaba a López Obrador, como por ejemplo Denise Dresser, los que son de México sabrán a quién me refiero, ella señalaba, ¿no? De que era una decepción, de que López Obrador se estuviera aliando con un partido conservador, pero sucedió, pasó, ¿no? Recomiendo a la gente el video de AMLO con los evangelistas que hizo Mario Adalif de Argos TV, así lo pueden encontrar. Y es eso, ¿no? Como, pues al final de cuentas, este tipo de grupos se van infiltrando y van ganando popularidad dentro de diferentes esferas de la sociedad. Se infiltran como lo de Hydra, tío, es que es exactamente igual. Quieren manipular desde dentro sin que nadie les... Una secta, es que al final es una secta. Quieren intervenir ahí para que todo se conserve como estaba hace 200 años. Y para ellos encima se creen que son los buenos de la película, encima. Que lo hacen por el bien de la humanidad. Sí, sí, sí. Claro, sí. Sí se presentan como los buenos de la película, ¿no? Le tiran tanta caca, por ejemplo, a los masones y demás grupos, y ellos son los primeros, ¿no? En utilizar, por ejemplo, la violencia, la mentira y la infiltración, ¿no? Entonces el lavado de sí, cerebro también, como las sectas. claro, así como las sectas, ¿sí? Entonces, uno de los grupos que ahorita a mí me parece que son más preocupantes es uno que se llama Frena. Este grupo es liderado por Gilberto Lozano y tiene como objetivo echar a López Obrador. A ver, lo que me preocupa no es que eche a López Obrador, estoy a favor de que eche a López Obrador, pero lo quiere hacer, pero para instaurar un régimen pues conservador, ¿no? Y ese tampoco es el objetivo, ¿no? Porque si ya tenemos a un loco en la presidencia, ahora que llegue otro loco, pues como que no es la solución. Y ya, no sé si estén disponibles ya los audios. ¿Pero quieres que los ponga yo los audios? Sí, sí se puede, por favor. Es que yo no los puedo hacer desde aquí, desde Sí, Skype. un segundo, espérate, porque no los tenía preparados. El primer, me mandaste para que los escuchara, pero no los tenía preparados. Sí. Sí, voy un segundo. Ahora sí que, por favor. Bueno, antes de eso, quisiera describir una cosa. A mí lo que me llama la atención de Gilberto Lozano, que, bueno, he escuchado muchas entrevistas de él y demás, es de que él trata como de camuflarse. Trata de presentarse como una persona que critica a los políticos, que es apolítico, que no tiene partido, que supuestamente es independiente y demás, y mucha gente termina cayendo pues en eso, ¿no? Y en algunas entrevistas que le han hecho medios conservadores, como por ejemplo el medio de Alexander Bachman, que es Conciencia Radio, allí sí empieza a hablar él de masonería, de cristianismo y demás. Y bueno, en el primer audio, ese que dice Gilberto Lozano, podemos escuchar eso. Vale, pues lo voy a poner. poner. ¿Lo pueda reproducir, por favor? Un saludo también para Mónica y toda pues la gran audiencia que tiene Conciencia Radio. Es verdaderamente también para mí un honor estar con un youtuber que comunicador profundo, analítico y que tiene una audiencia muy grande, precisamente porque creo que me identifico con esa parte que ustedes manejan en Conciencia Radio, Alex, de ser gente que maneja hechos y datos y que al mismo tiempo, lo que parece paradójico, somos gente de fe. Sí, eso es correcto, Gilberto, somos gente de fe, gente que creemos en Dios. Y algo que me llamó la atención cuando hubo el cambio de régimen hacia lo que viene siendo la transformación de México hacia un estado socialista, un régimen socialista, y me llamó mucho la atención esto, que no agradeció a Dios Andrés Manuel López Obrador cuando entró en funciones. ¿Qué opinas tú de eso para arrancar el día de hoy? Bueno, mira, tú lo has documentado bastante bien. Él es un masón de grado 33. Finalmente, en los últimos escalones de la masonería,
pues se abre completamente el asunto de ser estas logias masónicas un medio anticristiano, y que por lo tanto pues él confunde, es bastante cínico, bastante truculento el señor López, y pues hace una toma de posesión con un evento esotérico, chamánico, en el que pues de veras que para muchos fue un golpe muy fuerte a las creencias, ese sincretismo que él maneja y que a su antojo confunde a la gente. Pues fue muy claro que es un hombre que dice una cosa y hace otra, y en la parte de la fe yo no tengo ninguna duda de que la maneja por un razonamiento político. Estoy seguro que es un hombre ateo. El comportamiento que él tiene al haber creado la industria del aborto en el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México, pues como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, y dime con quién andas y te diré quién eres. Y en ese sentido sí me parece patético que estemos viviendo primero una distorsión del laicismo que se espera de un gobierno, porque así está establecida el Estado de Derecho, y por el otro, pues engañando a la gente desde el mismo nombre, a mi modo de ver, de su partido, en donde utiliza para sus intereses particulares y patrimoniales el nombre de la Virgen Morena. O sea, el Movimiento de Regeneración Nacional, a la hora que haces ese acróstico, lo hicieron con premeditación, alevosía y ventaja. Y sí, este señor es de una agenda comunista muy clara. Y bueno, creo que México requería, en mi opinión, mucha gente me decía, bueno, Gilberto, ¿por qué no promueves o al menos votemos por el menos peor? Tú estás ahí defendiéndote contra la partidocracia. Pero ¿oíste? No era... El primer comunista no era Jesús, precisamente. Era... Claro, a mí, claro, a mí me hace mucha gracia porque dice, no, porque vosotros con datos, con tal, y aparte tenéis fe, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, si precisamente la fe es justo todo lo contrario, es creer aunque no tengas ningún dato, ninguna certeza. Crees porque te da la gana, y me parece muy bien que creas, pero yo esto cada vez que meten en política la religión, fíjate que aquí ni siquiera se atreven, ¿eh? Ni siquiera los de extrema derecha, ni Vox, ni el PP, el tema religioso prácticamente no se toca y no está dentro del gobierno. O sea, no está dentro de como si fuera debate político, ¿no? Eso en Estados Unidos también se mezcla mucho, pero bueno, allí están también muy locos, o sea, son muy extremistas, ¿no? O sea, una cosa es la política. A mí me da igual que mi presidente de gobierno sea budista, sea ateo, sea precisamente musulmán. A mí qué me importa. A mí lo que me importa es, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué derechos sociales vamos a planificar? ¿Qué reformas laborales? ¿En qué va a gastar el presupuesto? Eso es lo realmente importante. A mí que crea o lo que crea, a mí qué me importa. O sea, a mí en qué me afecta, a mí que alguien sea ateo, cristiano, católico, evangelista, a mí qué me importa, ¿no? O sea, eso no está dentro del debate político, ¿no? Y sobre todo ya cuando hay partidos políticos que llevan el nombre de catolicismo o evangelistas dentro del propio nombre, es como, a mí me entra un resquemón, ¿no? Bueno, no sé, ¿sabes? A ver, ¿qué vas a hacer con nuestra sociedad? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Más iglesias? O sea, no me interesa, o sea, no. Pero bueno, y como si fuera como si fuera el demonio en estos, vamos. Claro. Y es que Gilberto también tiene muchas de las cosas que dice. Ya puedes dejar de compartir pantalla. Hay muchas de las cosas que dice Gilberto que no son ciertas, ¿no? Por empezar lo siguiente, ¿no? Dice, es que AMLO es masón grado 33. A ver, exactamente, sinceramente no sabemos si él es parte de la logia masónica, ¿no? Y en caso que lo fuera, eso no lo debería importar a nadie, ¿no? Lo que deberíamos juzgar es el tema de su trabajo y no si es masón o no. Es que normalmente siempre es alguien que es poderoso, es masón de grado 33, no de grado 30 o 18, no, 33. 33, no, claro. Que suena de puta Decía madre. Bachman que había más, decía Bachman en un programa que había más grados, que había hasta incluso grado 100. Bueno, y es casi como un masón premium. Super Saiyajin ahí de nivel Caballero 4 o nivel 5, ¿no? Claro. Super Saiyajin, ¿no? El masón, ¿no? Y esto es por el tema de que como Benito Juárez era masón y todo eso, pero a ver, estamos hablando de los años 1900,
1920, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 1910, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos, pues, además de la masonería, estaba de moda el tema de el esoterismo, ¿no? O sea, el tema de las mesas parlantes, el tema de comunicarse con los espíritus, los espiritistas, ¿no? Y también recuerdo, ¿no? Otro presidente mexicano que igual practicaba espiritismo. Y es normal, porque en aquel tiempo, pues, estaba todo eso de moda. Y en la actualidad, pues, insisto, cada persona tiene sus creencias, pero pienso yo que debemos regirnos por la lógica y la ciencia, ¿no? Y eso, ¿no? Pero volvamos a lo mismo. AMLO no es masón. Es menso, que es diferente, pero no es masón de ningún modo, ¿no? Aquí tenemos algunos muy católicos que han estado en el gobierno, pero el mandamiento de no robarás, ese no lo cumplían. Si les olvidaba ese mandamiento. Sí, no les encasa ese mandamiento. De ese justo se olvidaban, o no mentirás también, o no darás falsos testimonios, también se olvidaban. Sí, también se olvidaban de aquello, sí. Y otra cosa que también comenta ahí en el audio, dice la industria del aborto, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, ese sería otro tema y la verdad que es un tema delicado, ¿no? Pero es que ahí se nota claramente que él iba con su agenda religiosa y te digo, quiere pasar al Gilberto Lozano como que no quiere dar la impresión, ¿no? A la gente de que no es un religioso bastante fanático, ¿no? Otra cosa que dice ahí es que Conciencia Radio es un buen medio de comunicación y demás. A ver, ahora sí que agárrate de la mesa y agárrense todos del asiento. Alexander Bachmann ha dicho cosas como, una vez entrevistó a un general que se llama el general SC, y este general decía, por ejemplo, de que trabajaba en una base en Estados Unidos en donde se comían los reptilianos a los niños. Que una vez vio cómo salían reptilianos de una base y como hubo una explosión, pues estaban heridos y demás. Que a ver, eso es un refrito de las historias que se contaban en la base de Dulce, ¿no? Luego también decía que una vez capturaron a un reptiliano y le pusieron música religiosa y el reptiliano no lo pudo aguantar, que explotó. O sea, se implosionó, ¿no? Claro. Cuestión que no lo culpo, porque escuchando las canciones de esas religiosas que luego salen, pues... O sea, y cantaba ahí Jesús, te amo, y entonces la cabeza hizo plof, ¿no? Como... le explotó, sí. Como en Mars Attack. A mí ponme a George Harrison con Swiss Lord, esa sí son rolón, pero esas canciones ahí de alabanzas, pues no. Yo a mí todo lo que sea, a ver, gente opinando de política, que me hable de reptilianos me interesa mucho. O sea, y quiero que, además, fuente, vamos, súper guay, ¿eh? Fidedigna, vamos. Como Steve Bannon, o esta peña también lo mismo, muy cuerdos todos. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, o sea, cuando dice Gilberto Lozano, es que Alexander, usted es una persona bastante respetable, eso significa que entonces está también diciendo que lo de los reptilianos, lo de los gigantes en las Islas Salomón, de que el Papa nos mira a todos por medio de un satélite en el espacio, eso también ha dicho, lo del planeta X, todo eso lo aprueba. Entonces cuando Gilberto Lozano ojalá no llegue a la presidencia de México, porque esa es mi hipótesis, ahorita se está haciendo güey, en estos momentos se está haciendo güey, pero cuando vengan las presidenciales estoy seguro que se va a presentar como candidato independiente a hacer su show de este tipo. Entonces cuando llegue a la presidencia, que en el CONACYT, que es como el Ministerio de Ciencia allá en España y demás, que va a tratar de enseñar en astronomía lo del planeta X y en biología y antropología lo de los gigantes en la Ciudad de Salomón. O sea, que no manchen, ¿no? Te digo, ojalá la gente se dé cuenta, ya sean religiosos o no religiosos, que Gilberto Lozano es un peligro para México porque lleva toda esa agenda ideológica bastante chunga. Pero puede conseguir escaños, o sea, tiene posibilidad de tocar gobierno si quiere algo, tocar... Bueno, yo creo que no tendrá miles de votos y demás, ¿no? Sus manifestaciones tampoco han sido muy espectaculares. Las que hizo en el DF, por ejemplo, era, si no me recuerdo, en vacaciones y en sábado, ¿no? Y bueno, ahí estaban todos en el mitote y bueno, se les dieron allí para sus tortas y sus tamales y demás, pues claro que iba, ¿no? Al
al desmadre, ¿no? Hasta yo iría, ¿no? Si me dan para mi tamal, ¿no? Y todo eso. Pero es eso, ¿no? O sea, todos estos grupos, al final de cuentas, es mucho bla, 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 bla en las redes sociales, pero ya a la mera hora de los madrazos, pues... Que nos reímos, pero en Estados Unidos ha gobernado Donald Trump. O sea, y hay muchos de sus Claro, camarillas de Donald Trump que creen en esto de reptilianos y que los otros secuestran niños y se los comen y que no sé qué, lo de drenar el pantano, QAnon, Pizzagate y todo esto. Y ahí está. Y es el líder del mundo, entre comillas, libre. Uh-huh. O sea, sí, que y coincido, sí, cortada. Sí, existe claro. Sí existe el peligro, ¿no? De que si Gilberto Lozano llegara y tuviera una publicidad y demás, la gente empezara a votar por él, ¿no? Pero te digo, yo dudo debido a que también la gente como todavía sigue con el tema de los políticos de siempre, o votarán por otra vez por la gente de AMLO o por otro tipo de candidato, ¿no? En este sentido. Es que, mira, es un poco lo mismo, es lo mismo que decíamos antes con lo de la prensa, ¿no? Con los políticos pasa un poco igual. Mira, como este político lo ha hecho mal, me ha fallado, voy a votar al alternativo. Y puede ser que aciertes con alguien que tenga un discurso y una coherencia, o la gente le dé por votar a un loco de turno de estos. Claro, sí. Sí, totalmente. Y bueno, ahora sí que ese sería un ejemplo de la ultraderecha en México. Hay otras personas, ¿no? Dentro también del PAN. Podemos denominar, por ejemplo, a Felipe Calderón, aunque Felipe Calderón no era de estar cada rato dando la turra con el tema religioso. Una vez, por ejemplo, dijo de que la gente que caía en la drogadicción se debía a que no tenía a Dios en su vida, ¿no? Y eso, pues recuerdo que a la comunidad atea la ofendió mucho, porque pues luego muchas veces los que, bueno, están en la cárcel, ¿no? O son drogadictos y demás, pues tienen una creencia religiosa. Pues bien que dan vino en las misas. Que no sé. También no se la misa, sí. Oye, yo voy a citar una cosa. Yo, para mí, la extrema derecha y la derecha es ser conservador, ¿no? Es un poco el egoísmo hecho política. Es decir, una vez que yo tengo el poder, no quiero que nadie cambie, no vaya a ser que tenga que adaptarme o tenga que aprender las nuevas fórmulas para seguir manteniéndome arriba. Porque es un poco eso, Claro. Bueno, a mí me va bien, los demás que les jodan. Un poco el liberalismo también va por ahí, ¿no? Y es una superioridad, como que se creen superiores y que siga conservando, ¿no? Por eso son siempre antifeministas, antiinmigración, antiprogresismo, o sea, ante que cambie todo, ¿no? No vaya a ser que los que lo están pasando mal, que están abajo, se me pongan por encima, y eso no puede ser, que no puede permitirse, ¿no? Es que se conserve el status quo, que normalmente para las bases o para la gente del pueblo, pues no les va bien. Entonces eso no puede ser, y entonces por eso siempre de derecha suele ser gente de dinero, suele ser gente que tiene empresas, o gente que no sé, bueno, también hay mucha clase media o tal, que bueno, no sé si la clase media cada vez pasa hay eso, sí, en México pasa mucho eso. Hay pero mucho, eso es el hombre que... blanco, heterosexual, con miedo a todo lo que no es él, o todo lo que no conoce, o todo lo que requiere un esfuerzo por conocerlo, ¿no? Pues no quiero conocer a la gente LGTBI porque no vaya a ser que me trastorne o me haga un hijo homosexual y me trastorne y tenga que aprender a tratar con ellos. Fíjate qué poderoso, ¿no? O que tenga que aprender a hablar relación con un musulmán porque es una cosa que no conozco y le tengo miedo y prefiero no tratar con ellos y vivir en mi burbuja, aislarme en mi burbuja. Eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Claro. Esas burbujas donde son ellos y su familia, nada más, y son y todo lo que no conocen es el demonio. Entonces, bueno, estoy exagerando un poco, pero un poco la extrema derecha sí, pero tienes razón, ¿no? Quiero decir, hay conservadores que no tienen... un ejemplo. Me refiero que hay conservadores que no tienen tantos prejuicios, ¿no? O gente de derechas que no tienen esos prejuicios y simplemente quieren ser conservadores porque les gusta la vida tal y como la conocen, ¿no? Pero llevándolo al extremo, que sería la extrema derecha, es contra aquello que es diferente a mí y a mi círculo. Y el mundo es bastante más grande que su culo. O sea, que eso que se vayan enterando y les cuesta, pero bueno. Claro, ahora sí que ahorita de eso vamos a hablar en el tema de los youtubers y demás, ¿no? Sobre cómo pues, van amplificando todas estas ideas, pero por ejemplo en el tema de la discriminación, ¿no? Te voy a poner un ejemplo entre salvaje y también gracioso, ¿no? Por ejemplo, una de las actrices más famosas del mundillo, pues, de películas 3X, es esta muchacha que se llama Mia Khalifa, ¿no? Ella es de origen libanés. Y estoy seguro que muchos gringos, racistas y demás de todo eso, se han jalado el ganso
viendo a esta muchacha o les gusta ese tipo de mujer, ¿no? Y es bastante hipócrita que después de eso, ya cuando salen a la calle, agarran su cartel de Donald Trump, QAnon y demás, y empiezan a decir que están en contra de los árabes, cuando les gustaría tener una novia de origen árabe, ¿no? Entonces, y más todavía, no tiene ningún problema a incluso hacer negocios con un jeque árabe que puede tener 4 o 5 mujeres. También. Pero con un moro que viene, que es medio pobre o que es tal, no porque me molesta la vista, prefiero no verlo, que quede fuera, que no lo quiero. Con un moro, con un pobre. Normalmente es más que racismo, es clasismo, que es incluso peor. O sea, con el jeque sí, no hay ningún problema, que el otro que es un moro no, o con un pobre que no. Y es así, ¿eh? Aquí en México el racismo está en este tema de, por ejemplo, los inmigrantes de Guatemala, o sea, o cómo decirlo, hay mexicanos que aplican racismo hacia las personas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, cuando ellos, por ejemplo, tienen que emigrar y tienen que utilizar a México como puente para ir a Estados Unidos y tener una mejor vida. La gente acá se pone pues bastante loca y empiezan a decir que pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué no se quedan en México, no? Y si se quedan en México, entonces están robándose el empleo de los mexicanos, ¿no? O sea, nada les embona, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Que ellos hacen a los que vienen de abajo lo mismo que hacen los Estados Unidos con los mexicanos, ¿no? Y no se dan cuenta de que hay algo ahí que falla. Exacto. Así se ponen como los estadounidenses, como se ponen con los que son aquí en España había un dicho, un chiste, que era que qué cabrones estos franceses que nos tratan a los españoles como si fuéramos portugueses. Sería el resumen. Sí. Y te digo ahora sí que incluso hubo una vez, por ejemplo, creo que era una mujer guatemalteca que a ella le sirvieron frijoles, ¿no? Y ella no le gustaron los frijoles y demás, y debido a ese detalle, ¿no? De que no le gustaban los frijoles, ya la gente se le fue encima a esa mujer, ¿no? Y digo yo, bueno, ella tiene derecho a decir que no le gustan los frijoles, porque pues al final de cuentas viene de otro país y seguramente en Guatemala comen otras cosas. Claro, hay muchas cosas parecidas con México porque incluso ahí tienen tamales y demás, pero si ella no le gustaban los frijoles, no le gustaban los frijoles. Por ejemplo, a mí el frijol sí me gusta, pero en exceso me genera gases, entonces no me puedo exceder, ¿no? Una pero ofensa, ¿no? Era una ofensa. Sí, pero para mucha gente de México fue una ofensa que merecía pues eso, ¿no? Mucho bullying. Yo si voy a Cataluña, tal, a mí el pan con tumaca, pues no me entusiasma tampoco. Siento que si se ofenden en Cataluña, pues es su problema. O sea que... Claro, pero a mí, yo eso hay que darle la vuelta un poco, ¿eh? Y me pasa con lo que dijiste al principio, ¿no? Con los mensajes del foro de extrema derecha. Hay que dar un poco la vuelta. Bueno, si se ofendan, pues que se jodan. El que se ofenda es problema suyo. O sea, el que más que decir, salvo que digas una burrada, tal. Oye, pues señores, lo siento, no me gustan los frijoles, ¿no? Pero me pasa también cuando en el foro de Clave 45 o en el foro de Pites de Grau, me vienen de gente de extrema derecha o de estos negacionistas o gente de pseudoterapias quejándose. Digo, yo bien he hecho bien mi trabajo, porque si esta gente se ha ofendido. O sea, es bueno que esta gente se ofenda, o por lo menos que en su cabeza digan, hostia, esto que he oído no estoy de acuerdo. Oye, igual con el tiempo cambian de opinión, ¿no? O sea, yo lo llamo lágrimas de facha muchas veces, ¿no? Y buscas un poco esa reacción de gente que no es capaz de asumir la verdad que les acabas de decir. Pero tú sabes que se queda en su cabeza, que se queda ahí dándole vueltas. Igual de la primera no se dan cuenta, pero igual cuando han escuchado 3 o 4 verdades, igual alguno se salva, ¿no? Igual hemos salvado una. Entonces, yo normalmente cuando hay gente que se queja, de hecho me pasa a veces, cuando haces un programa y no se quejan o no hay lágrimas de facha, digo yo, algo he hecho mal. Entonces, bueno, los foros también pueden salir eso, para saber lo que de verdad piensa la gente, ¿no? Aunque no nos guste, ¿no? Hombre, normalmente no hace falta los insultos y eso pues sobra, ¿no? Pero normalmente suelen ser la gente que se queda Sí, el problema son los insultos o las amenazas. Claro, cuando la gente recurre a los insultos es porque se ha quedado sin motivos y sin dialéctica para batallar, ¿no? Entonces sabes que has ganado. Pero si recurre a los insultos no le queda otra cosa, ¿no? Entonces eso sí que a mí, por ejemplo, eso me motiva. Sí. Y sí, ahora sí que te digo, pues la extrema derecha aquí en México tiene muchas caras. Ahorita me acabo de acordar que en el PAN hubo una reciente reunión con gente de Vox, incluso Abascal fue invitado y demás. También este tipo del Agustín Laje,
otro conservador es en este caso argentino. Digamos que allá en Argentina pues tienen al Agustín Laje y al Milei, dos sinvergüenzas impresentables, la verdad. Y eso, ¿no? Aquí en México me he encontrado mucha gente que cuando se encuentra con todo ese tipo de personas piensan que han visto la luz, ¿no? Dicen, oh, te recomiendo el canal de Agustín Laje, está bien chido, y es como, no, Dios santo. O hay otro argentino que ahorita se me acaba de ir el nombre, que igual, ¿no? Lo recomiendan mucho. Les encanta el Dross, que ahora el Dross ya se volvió también conservador. El Dross es el youtuber ¿no? México, el youtuber ¿alguna vez lo he visto? Sí, no me gusta venezolano. Mucho, No, antes era entretenido, pero después ya se me fue la trola. Sí, hablaba de misterio y tal, pero no me acaba de convencer. Mira, que tiene mucha gente y tal. Pero oye, una cosa, yo esta gente, fíjate, o sea, esta gente nace de Hazte Oír. O sea, que decir, Vox está financiada en gran medida por Hazte Oír, que a su vez estaba financiada por oligarcas rusos. Es decir, Vox nace de la oligarquía rusa y del Yunque. Del Yunque también tiene mucha relación con Vox. Pero sin embargo, el Abascal iba al Congreso a echarle la culpa de que España compraba gas. Y que por eso seguía la guerra de estos rusos malvados, ¿no? Que son comunistas. Para ellos, los rusos, Putin es comunista, cuando es un conservador y encima anti-LGTBI, y te financió, y encima tú hace un año lo apoyabas y era tu máximo líder y lo que tú querías ser. De hecho, Putin había dado un golpe de Estado y prohibió al Partido Comunista existir. Pero esa parte no te la cuentan, ellos no te interesa. Entonces es como mentira sobre mentira y construir sobre otra mentira. Son gigantes de piedra de barro. O sea. Claro. Sí, no, efectivamente, sí. Por eso te digo, esa sería la definición que haría yo de ultraderecha en México. Creo que uno de los autores que le podría recomendar al público es a Álvaro Delgado. Incluso él escribió un libro sobre el Yunque y demás. Con Álvaro Delgado, mira que tengo unas diferencias. Ojalá lo pudiera entrevistar, lo cual es imposible porque pues aquí en México si uno no tiene un renombre, pues no te da la entrevista, pero yo le diré a Álvaro Delgado que yo coincido con él, con su lucha en contra del Yunque y demás, pero discrepo con él profundamente en apoyar a López Obrador, porque López Obrador no es la izquierda que muchos quisiéramos. Te digo, aquí en México no tenemos a un Pablo Iglesias o no tenemos a una persona de izquierdas así como las que tienen en España o como las que tienen en Alemania o como las que tienen en los países nórdicos o hasta en Estados Unidos, ¿no? No hay alguien así que... En Estados Unidos yo no diría tanto. En Estados Unidos yo creo que no... Los progresistas de pero por ejemplo, considero derecha moderada o derecha normal. Claro. Pero por ejemplo, a lo que yo me refiero es que cuando una vez le hacían entrevistas a López Obrador, ¿no? Sobre si estaba a favor del tema del aborto, la eutanasia y demás, todo eso, siempre salía con cosas por el estilo, ¿no? Así de, bueno, vamos a dejar que el pueblo vote y decida. O sea, ¿no? Que no se mojaba, como, ¿no? No manches, o sea, ¿cómo que decida? ¿Cómo? Tú sabes, hay un truco, esto es de periodistas, de hacer entrevistas y todo esto. Cuando a un político le hacen una pregunta que no te quieren contestar, lo que hacen es hablar mucho, durante mucho tiempo, sin decir nada, esquivando la bala, para que así el periodista, la siguiente pregunta sea una pregunta más amable. Y eso se nota, y eso es algo que lo ves en todas las entrevistas a los políticos. Cuando hay alguna pregunta que quieren esquivar o tal, una pregunta larga, porque además les da una entrevista de media hora, y en una respuesta igual te ha consumido ya 20 o 30 minutos. Entonces ya el periodista dice, esto, o sea, que se me queda fuera mucha tal. Entonces es la forma que tienen ellos de esquivar las balas, ¿no? Hablar mucho sin decir nada. Y es que hay algunos que son expertos en eso, tío. Y yo lo odio, ¿no? Cuando normalmente una pregunta sencilla deberían de contestar sí o no para que la gente supiera si a qué ceñarse, ¿no? A ceñirse para votarlo, ¿no? Su programa electoral, ¿no? Que es lo que pone, ¿no? Ser lo más claro posible. Pero eso, claro, te puede quitar votos. Y eso... no les interesa, les interesa que les votes por su sonrisa. Tema, claro, pero ese es el tema, o sea, que son muy políticamente correctos. O sea, si yo fuera candidato y ya me hacen esas preguntas, les digo, miren, yo voy a aprobar los matrimonios homosexuales, ya se acabó de que los estén discriminando, eso no debería ser ni una polémica, ni un problema, ni nada. Cada persona tiene derecho a amar a la persona que quiera. Y fin, y a los conservadores, a la gente de ultraderecha no les gusta, pues que se jodan, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Y así, y sé que voy a perder muchos votos, o incluso me van a matar, pero pues
si vas ya con un plan político pues establecido, definido y demás, pues vas a lo que vas, ¿no? Pero es que además después sabes que cuando va a llegar al gobierno va a ser conservador. No va a ser conservador, es que estás en el poder, te mantienes y no haces nada para cambiar las cosas. Que es lo que hace, se vuelve conservador. Eso le pasaba mucho al PSOE aquí en España. Era muy progresista o muy de izquierdas en la oposición, pero cuando llegaba al gobierno se estancaba aquello, ¿no? Pero que sean claros, o sea, yo esté a favor o no en contra del aborto, esté a favor o no de bajar o subir pero que lo digan antes y después que tú veas si cumplen o no cumplen. Normalmente lo sabes, pero si son vacuos y no dicen nada es como acaparar un montón de votos tienen miedo más a no perder que a ganar. Eso es algo como muy de los asesores de los políticos, ¿no? No seas muy claro porque si no igual te lo pueden sacar. Bueno, aparte que a los periodistas también les gusta mucho descontextualizar las palabras y tal, pero sí, a mí la dialéctica de los políticos normalmente, y lo poco que se expresa, la mitad de las veces después, 4 años después ves que no ha cumplido, o sea que, bueno, 4 años o 2 meses después, o al día siguiente de ganar las elecciones, no voy a formar gobierno con Mariano Rajoy, decía el de Ciudadanos, y al día siguiente de las elecciones voy a formar gobierno con él y tal, voy a apoyarlo. Obviamente, cuando se repitieron las elecciones, pasó a 0 votos. Prácticamente perdió 15 escaños. Al día siguiente me estás mintiendo. Será muy, muy decepcionante. Pero bueno, ahora sí que eso sería lo único que añadiría el tema de lo del yunque. Perdón, de la ultraderecha dentro aquí de México y demás. Y bueno, ahorita voy a hacer un pequeño corte. Ya estamos llegando a la hora. Cuando regresemos del corte, pues David nos va a contar la ultraderecha dentro de España, o sea, lo que es Vox, lo que es el PP, sobre cómo es el PSOE de dar sus bandazos también de derechas, y bueno, todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Y bueno, ahí vamos a continuar con la charla. Entonces, regresamos después del corte. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta en el programa. Ahora sí que nos habíamos quedado con el tema de definir las ultraderechas en nuestros respectivos países. Y bueno, David, te pregunto, ¿no? ¿Cómo es la ultraderecha dentro de España, ¿no? Tanto desde el punto de vista histórico y ahorita en la actualidad. Pues bueno, la ultraderecha viene heredada del franquismo, del señor Paquito, que aunque se muriera en el 70 y tantos, pues todavía todas las instituciones tenía infectado y tiene actualmente infectado de muchos de ellos en las instituciones públicas, ¿no? Ya sea en la policía, ya sea en los jueces, ya sea en la política, ya siguen ahí algunos de ellos con esas ideas y parece que no pasa nada, parece que nadie se entera o les hacemos. En el ejército había bastantes también, es verdad que se han ido muriendo, ¿no? Con los años muchos de ellos se han ido muriendo y muchos de ellos son viejos y tal, pero de vez en cuando saltan unos ramalazos, ¿no? Y en la prensa y en los medios pues siguen ahí, ¿no? Son conservadores y bueno, no sé, parece que a nadie le importa, pues son eso, conservadores que son. O sea, es que en general, es que lo de España es una cosa curiosa porque en general la gente es bastante progresista, ¿no? Pero incluso dentro del PSOE hay algunos que son de extrema derecha, que están ahí como infiltrados y de pronto saltan unos ramalazos o unas historias y viste que hacen el PSOE. Pero hay bastante más de los que pensamos. Claro, ¿no? claro. Pues igual es eso, es frenar igual algunos impulsos progresistas que puedan tener algunos partidos, ¿no? Como el Partido Socialista, en este bipartidismo, en el PP, por ejemplo. Yo a veces lo decía muchas veces, lo he dicho muchas veces, ¿no? La partitocracia que teníamos aquí con el bipartidismo de PP-PSOE, ¿no? Que en el fondo eran prácticamente lo mismo, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo único que el PSOE era bastante más cínico porque hacía las mismas políticas conservadoras que el PP, solo que el PP decía que sí que eran de derechas, ¿no? De hecho, Aznar le recriminaba a veces a Felipe, deje las políticas derechas a nosotros, ¿no? Pero el que empezó vendiendo, por ejemplo, las empresas públicas, pues fue Felipe. Y haciendo recortes, pues también eran socialistas, o no metiendo mano a grandes empresas en contra de los favores de la clase media-baja, pues eran socialistas, ¿no? O sea, el PP en eso no tenía que disimular. Y de hecho la crisis de 2008, pues, que provocó un poco el movimiento 15M, pues la gente empezó a darse cuenta de que esta gente no estaba gobernando ni legislando para favorecer a sus votantes, sino a sus corporaciones, sus empresas, al IBEX, y después, cuando acababa su mandato, les daban un despachito en Telefónica, o les daban un despachito en Endesa, les daban un despachito en Repsol, o en cosas así, y después decían, oye, ¿por qué tenemos que pagar la luz, el gas tan cara? ¿O por qué
¿Por qué hemos perdido poder adquisitivo? ¿O por qué tenemos menos derechos ahora que hace 15 o 20 años? ¿O por qué hemos tenido que cerrar un montón de empresas por culpa de la crisis de 2008 y sin embargo tuvimos que salvar la banca, ¿no? Tuvimos que salvar el Bankia, tuvimos que nacionalizarla, ¿no? Y no han devuelto el dinero de ese... Pues eso es lo que es la extrema derecha, y eso pasa tanto con el PSOE como con el PP, ¿no? Yo, esto lo decía, mira, como decías tú antes, ¿no? Lo decía Jesús, por sus actos los conocerás, ¿no? A mí que ponga el nombre PSOE, que es Partido Socialista Obrero Español, yo no le veo ni que sea obrero ni que sea socialista, ¿no? Si es conservador. De vez en cuando cuando le va mal, pues suelta algún mensaje así de izquierdas y tal, pero es un partido conservador, de centro derecha, ¿no? O sea, básicamente como dices tú, sus jefes son la gente que está ahí dentro del poder, ¿no? Dentro de las élites, y no la gente como debería ser, ¿no? Como debería ser un partido de izquierdas. Es que más que de derechas, igual la matización serían liberales, que es un matiz distinto, porque por ejemplo el PSOE no tiene ningún problema en aprobarte el matrimonio homosexual. El PP arquea un poco la ceja, se queja un poco, hay alguna manifestación de algún cura o de algunos católicos, pero en realidad aquí no pasó absolutamente nada. Fue pues una cosa que, bueno, a mí no nos cambió la vida, o sea, fue un avance, un derecho, pero claro, eso no afecta al IBEX. No afecta a las grandes empresas. A las empresas le da igual que se casen los homosexuales, a mí me da igual, no afecta a mi negocio, ¿no? Ahora, obligarle a que gane menos dinero porque tiene que bajar el precio de la gasolina, porque si no España tiene un problema, eso sí le afecta al IBEX, eso ya es más difícil. Y eso que ahora últimamente parece que ha puesto un impuesto a las grandes empresas. Durante 2 años les ha puesto un impuesto que afecta a la gasolina o al gas, ¿no? Durante 2 años. No, nosotros en 2008, cuando nos subieron el IVA del 16 al 21%, no fue para 2 años, fue para toda la vida, ¿no? Entonces fue ya porque, claro, ya tenía, según las encuestas, parece ser que el PSOE perdería ahora mismo las elecciones. Entonces, cuando pierde las elecciones o cuando ve su culo moverse, hace algún intento de algún ramalazo de izquierdas, ¿no? Pero claro, es porque la inflación típico, que tenemos aquí... Cuando son las elecciones. Claro, aquí porque estamos a un punto casi de que haya otra vez manifestaciones en la calle, de hecho ya hubo manifestaciones de los camioneros, o sea, cuando ya ve que se mueve un poquito... Sí, entonces, pero siempre el PSOE le cuesta mucho moverse, organizarse. Para dar dinero a las televisiones cuando hay COVID, al día siguiente les dio un montón de pasta. Pero para, por ejemplo, el salario mínimo vital, joder, le costó 6 meses, 9 meses, ¿eh? Y lo aprobó al 1%, ¿no? Claro, es de izquierdas porque aprobó el salario mínimo vital, ¿no? Pero le cuesta horrores. Para las grandes empresas, al día siguiente, ¿no? O para cambiar el artículo 155 de la Constitución, o 115 de la Constitución, no me acuerdo. Un artículo que fue justo cuando hubo la crisis, que era que las comunidades autónomas no podían gastar más de lo que tenían estipulado, no podían tener más deuda. Bueno, pues el artículo 155 o el artículo 135 tendría que mirarlo ahora. Pues que sí que lo pueden gastar. Pues en un fin de semana se reunieron PP, PSOE y cambiaron ese artículo de la Constitución. Hostia, para cambiar otro artículo de la Constitución sería imposible porque tienen que ponerse de acuerdo. Pero para eso, que venía dado de Alemania, no había ningún problema. Entonces, claro, eso es como cuando tienen que legislar para las grandes corporaciones o para la banca o para el IBEX, inmediatamente. Entonces yo creo que más que partidos de derechas, son partidos liberales. Tanto el PP como el PSOE. Que sí, te pueden dar algún derecho, como te digo, matrimonio sexual, o te quitan lo del tabaco, que está muy bien y tal, y dan buena prensa y tal, pero después para las cosas de verdad, o sea, la crisis o el dinero te la comen, o que hay que nacionalizar un banco porque está en crisis y hay que salvarlo, eso sí. O las autopistas para sus amigos de las empresas, eso sí hay que salvarlo. Ahora, salvar a los autónomos, al revés, hay que subirle las cuotas, ¿no? Y cómo desahuciaban a muchas personas, ¿no? Bueno, sigue pasando en la actualidad. Pero en el pasado, por ahí de 2008 o 2009, recuerdo, ¿no?, que era habitual escuchar noticias sobre personas que perdían sus casas. Bueno, es que aquí el tema de sobre todo en la crisis de 2008, el tema de los suicidios, por la gente que se arruinó, por la gente que le tiraron las casas, o la gente que le quitaron su empresa, le paralizado, y encima era una deuda que era inasumible, ¿no? O por la hipoteca que no podían pagarla, y encima no había dado 100 en pago, tú dabas el dinero y todo esto, o sea, dabas las llaves, pero seguías teniendo la deuda, ¿no? Cosa que a mí me parece impensable. Pues toda esa gente le arruinaron la vida, o sea, y muchos de ellos se suicidaron,
Y la gente no es consciente de las cifras, ¿eh? Y es una noticia que pasó como muy desapercibida, ¿no? O sea, que tú si te mueres en tu casa en silencio, sin molestar mucho, no es noticia. Yo si me viera en esas, yo no me suicidaría. Yo iría todos los días a por esos políticos o por esos banqueros que me arruinaron la vida y daría la guerra. Si me suicido a lo monzo delante de ellos, ¿no? Para que sea noticia, por lo menos, ¿no? Pero es muy triste eso de morirse en silencio sin molestar. Hostia, es muy duro, ¿no? Sí, es muy duro. Por eso lo que ocurrió en Japón, ojo, quiero advertir que ese tema tiene muchos matices y demás, y todo asesinato pues obviamente es condenable y etcétera, pero, o sea, no lo estoy justificando ni nada por el estilo, pero lo que hizo el ese japonés, ¿no? Con Shinzo Abe, si no me recuerdo, creo que se llama así, no es justificable, pero por un lado yo lo entiendo, porque este señor se arruinó por el tema de que su madre pues estaba muy metida en el tema de la secta Moon y demás y todo eso, y digamos que insisto, ¿no? O sea, eso es lo malo de los políticos, ¿no? De que cuando se meten en todas esas ondas y demás y todo eso, pienso yo que deberían entender la furia de la gente, ¿no? Insisto, no lo estoy justificando, lo que estoy diciendo es eso, ¿no? De que pero entiendo es única... que él llegada a ese extremo. Es nuestra única manera, pero en realidad es nuestra única manera de meter presión, porque el IBEX con una llamada, el líder del IBEX o el líder de Movistar o de Telefónica o Amancio Ortega con una llamadita, o Botín, por ejemplo, del banco, llamaba al presidente y se cagaba y automáticamente cambiaba, movilizaba, lo hacía, aunque fuera simplemente para facilitarle la salida del aeropuerto porque su avión privado estaba en cola. Ese tipo de llamadas se hacía. En cambio, yo o empresas medianas o pymes no tienen ese poder, y la única manera que tienen, o los transportistas o tal, no tienen ese poder, la única manera que tienen es la manifestación, o quejarse, o que salga a la prensa, o que se conozcan sus historias, ¿no? Mira, lo que te dije antes del artículo, el artículo 135, que era el concepto de estabilidad presupuestaria, y que el pago de la deuda pública fuese el primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda y modificación posible. Eso fue en 2000, se aprobó en 2011, que era justo cuando, Alemania tenía, o sea, ¿cómo se llama? La banca lo que quería era cobrar su deuda que nos había prestado, era lo que más importaba. Que si se muere de hambre el país me da igual, ¿no? Entonces tenía que cambiar la Constitución para hacerlo, para que estuviera por encima la deuda del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Eso no lo votó nadie, lo votaron el PP y PSOE y se pusieron de acuerdo en un fin de semana, ¿no? A eso es a lo que me refería, ¿no? Y respecto a estos políticos, ¿no? Que se mueven. Y esto es algo que tenemos que aprender mucho. Un político no se mueve solo y únicamente cuando se ve su culo peligrar. Es decir, si hay una prensa que lo critica, si hay algo... De hecho, hay un dicho que es el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer precisamente? Pues dejarlos en evidencia, criticarlos, quejarse, ponerlo en la prensa, en manifestaciones, y entonces es cuando ellos se mueven y hacen algo. Pero si ellos no ven su culo peligrar, ellos se quedan en su casa cobrando sus dietas y tocándose los huevos, ¿no? Entonces es culpa nuestra que tenemos que movilizarnos y la presión ciudadana debe ser importante. O sea, y si no, estos no hacen nada. O sea, es así, ¿eh? Claro. Es la ley del mínimo esfuerzo, la del político. Sí, no, totalmente. Ahora sí que, como dices, esto es la ley del menor esfuerzo ahí dentro de la política, desafortunadamente. Y eso, ¿no? Como dices tú, ahora sí que esta definición de ultraderecha, ¿no? Dentro de España, pues, bueno, yo igual la conozco, bueno, no tanto como tú, pero hablaba en general de los políticos en general, de la derecha. La ultraderecha es, claro, la ultraderecha ya estamos hablando de Vox sobre todo, o de un ala, que no deja de ser una escisión del PP, o un ala del PP que es más extremista, ¿no? Ya nazis, franquistas... Claro. ¿O qué opinas, por ejemplo, algo que pienso yo que es importante también hablar? Además de Vox, existen otros partidos como, por ejemplo, España 2000, que digamos que sería como la versión más radical, ¿no? Más que Vox, ¿no? Sí, hay varios partidos. Incluso España 2000 apoya el expediente Royola y demás. Hay varios partidos, lo que pasa es que normalmente no sacaban representación parlamentaria, o como muchos sacaban uno y ya no se escandalizaba. Lo que pasa es que Vox ha conseguido unos cuantos, esos 16 o no sé cuántos, y tiene bastante fuerza. Y lo que pasa es que, claro, Vox tiene el apoyo mediático, y hay un blanqueo absoluto sobre Vox, incluso sobre el propio PP, ¿no? El PP también tiene un blanqueo, ¿no?
hay una manifestación de nostálgicos, ¿no? Y tú ves un montón de nazis allí con los águilas, con la bandera del aguilucho y todo esto, ¿no? Hay una manifestación de una chica, hay una no sé qué de antijudíos y tal. Y no los llaman nazis, llaman de otra manera. Tienen 1000 sinónimos. Sí, la muchacha esa, ¿no? La niña nazi. Claro, la que era la Barbie nazi la Barbie nazi, o no sé qué, que no la dejaron entrar en Alemania porque tenía simbología nazi en su maleta y cogieron y le dieron la vuelta, ¿no? O sea, allí sí saben tratarlos, ¿no? Aquí nazis no quieren, porque ya tuvieron bastante. Pues aquí no, aquí se les blanquea, se les lleva a la prensa. El otro día en televisión a un nazi, cuando hubo el problema hubo unos disparos y unos muertos en una discoteca, creo que era de Mallorca o de no sé dónde era, que estaba ahí uno de los de la familia real, pues llega la chica, le entrevista y sale un tío, un nazi, diciendo cosas de nazis, diciendo que los que pegaron tiros que eran poco menos que moros, o que no eran alemanes. Pero no solamente lo llevan una vez, sino que después a la tarde lo llevan a otro programa, ¿no? O sea, hay un blanqueamiento constante del nazismo. Claro, porque sus dueños pues son de ese ala. Entonces, la gente parece que no se da cuenta, pero... O cuando hablan de, por ejemplo, hubo otro que eso lo dijimos en el programa, el bombardeo de Guernica, ¿no? Pues la chica lo cuenta y dice, bueno, tan malos eran unos como otros, ¿no? Porque otros eran comunistas y otros eran los nazis. O sea, estaba blanqueando a los nazis que bombardearon en España, los alemanes que bombardearon en España un poco antes de la Guerra Civil, que estaban probando sus armas en el Guernica, ¿no? En el País Vasco bombardearon una población y ella era, no, tan malos eran unos como los otros que eran comunistas. O sea, eso en la televisión pública. Eso es lo que me parece peligroso, sí. O sea, he encontrado a gente de España ¿Tú quieres detectar a un nazi? ¿Tú quieres detectar a uno de extrema derecha? Es fácil. Para él va la equidistancia entre comunistas y nazis, ¿no? Nazis todos tenemos, gracias a Indiana Jones, para todos nosotros los nazis son malos, ¿no? Para nuestra generación, ¿no? Es normal, ¿no? Porque nos lo han enseñado en las películas los americanos, ¿no? Los nazis son los malos históricos. Pero los franquistas no. O sea, el bando nacional aquí no es tan tal. Entonces, para ellos, que son anticomunistas, quieren equiparar a los comunistas a los nazis, ¿no? Y yo les contesto siempre lo mismo. Dice, no señores, a ver, los que pelearon contra los nazis fueron los comunistas. Gracias a los comunistas pudimos derrotar a los nazis. De hecho, muchas vidas, sobre todo de los rusos, murieron combatiendo a los nazis. Después llegaron los americanos a última hora y apañaron un trozo, liberaron Francia y hicieron sus cosas y estuvo muy bien. Pero la verdadera guerra eran los nazis contra los comunistas, ¿no? Y esa parte de la historia parece como que no se cuenta, o no se quiere saber, o no se quiere conocer. Y se obvia, ¿no? Y ahí sí que hubo mucho más sangre. Y no con eso se está diciendo de que Stalin y demás gente no haya sido buena gente y demás. No. Sino que en ese momento, pues los soviéticos veían su territorio siendo invadido por los nazis y respondieron. Claro, lo de Stalin. Sí, ya después. Posteriormente, ya cuando iba terminando la guerra. Sí. Y fue cuando se volvió, bueno, pues pasó lo que pasó, obviamente, ¿no? Que hacía desaparecer a gente de su gabinete y bueno, se convirtió en un totalitarismo, ¿no? De hecho, es una de las cosas que decía Orwell. Orwell, todo el mundo lo pintaba. No, Orwell nos hablaba sobre el peligro del comunismo. Yo, no señor. Orwell o alguno de estos, ¿no? De tal. Y lo que nos advertía, creo que era Orwell, a ver si me equivoco, o el de la evasión de la granja. No, había ¿te refieres? Yo creo que el escritor que se llama, creo que sí era Orwell, sí. Sí. El del mundo feliz, ¿no? ¿Te refieres? Sí, no, el de Orwell también. El de Rebelión en la Granja, que es que había un escritor que no es que son los dos, era 1984 y Rebelión en la Granja, pero yo me estaba refiriendo a Rebelión en la Granja más que nada, que lo cuentan como claro, 1984 sería más el totalitarismo ya instaurado. Pero en Rebelión en la Granja precisamente es un paralelismo con la revolución de bolchevique. Y es que George Orwell creo que estuvo en España matando nacionales, o sea, que quería ir a matar fascistas. Eso sí, claro. O sea, eso te iba a decir porque en lo que nos alerta, de hecho, y lo que nos alerta con Rebelión en la Granja es cómo una revolución se puede convertir en un totalitarismo. Que eso también pasa un poco en Cuba, sí. O sea, que es un poco lo mismo, ¿no? A ver, cuando te perpetúas en el poder y te conviertes en lo mismo que estabas destruyendo o que querías destruir. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. La lucha obrera es más que justificada, sobre todo cuando tus condiciones son o trabajas 20 horas y mueres. O sea, está justificado.
Lo que no está justificado es después, pues, perpetuarte en el poder y convertirte en un totalitarismo, ¿no? Entonces hay que diferenciar mucho eso. Y es el riesgo que tiene la lucha obrera, que se les engaña después finalmente. Y de hecho Stalin, pues acuérdate lo que hizo con Trotsky, o sea que Trotsky, que era el heredero del partido, pues al final acabó en México precisamente con Frida Kahlo y todo esto, que era el heredero y era el que, bueno, yo siempre he dicho que era más de Trotsky que de Stalin, ¿no? Y esa historia tampoco te la cuentan, ¿no? Entonces te cuentan lo que les interesa. Y después, claro, dicen, no, el comunismo claro, crea hambre y miseria y no sé qué tal. Bueno, pero es que el capitalismo, nadie se acuerda del capitalismo. ¿Qué es lo que crea el capitalismo? Pues monopolios, hambre y miseria. O sea, está en el mismo dicho del capitalismo. Y además es el que ha triunfado el capitalismo. Claro. Sí, ahora sí que ahí tendremos un debate, ¿no? Bueno, ahí en lo personal es el tema de los matices, ¿no? O sea, hay que decir que tanto en el régimen soviético y el régimen capitalista hay hambre, hay segregación, hay desigualdades. Estados Unidos hay un montón de cosas. Es uno de los países más desiguales. O sea, los Estados Unidos es algo exagerado. Sí. O sea, se supone que es el líder de la nación libre y no tiene seguridad social. ¿Qué tipo de civilización o de cultura o de que no tiene servicio gratuito de sanidad? O sea, a mí eso me parece impensable. Para mí eso no es una involución. O sea, eso no es un país moderno. O sea, que tú tengas que pagarte, que te mueras por no poder pagar un tratamiento de cáncer, porque no seas millonario. Incluso, ojo, te hablo de gente incluso pudiente, de clase media alta, que se arruina porque no puede pagar su tratamiento. Bueno, acuérdate de Breaking Bad. O sea, por ejemplo, es un caso, un profesor de instituto que tiene que recurrir a vender drogas para poder pagarse su tratamiento. O sea, es víctima de su propia sociedad, que a su vez provoca más delincuencia. Eso para mí no es una cultura, una civilización moderna. Eso es fruto del capitalismo salvaje, del liberalismo, de hecho. Lo acabas ahora sí que del neoliberalismo, ¿no? Que bueno, muchas veces se pronuncia esa palabra, muchas veces la gente no entiende a qué nos estamos refiriendo, pero pues es eso, ¿no? Como dices tú, ¿no? Que no haya seguro social en un país y que los seres humanos no podamos pues atendernos de manera pública en nuestra salud, pues sí. La verdad que está muy cañón, ¿no? No solamente la salud, la educación también. La educación también. Es el sistema al que vamos todos. De hecho, el liberalismo es lo que nos están impartiendo en Europa y en España y en todos estos países. Si tú eres rico, de puta madre. Ahora, si eres pobre, nadie se acuerda de ti y que te jodan. O sea, claro, es que es eso. Una vez una persona, por ejemplo, de un podcast ateo que no voy a mencionar, que es aquí de México, ese tipo se autodenomina liberal, ¿no? De esos que piensan que el libre mercado se autorregula, e incluso tiene a Milei en una especie qué mentira más grande, qué mentira más... Sí, y la prueba es de la crisis de 2008, precisamente, o sea, de Lehman Brothers. Sí. Se le autorregula mis cojones, es una estafa piramidal. Exacto, sí. O sea... Y después que bien que quiere que venga papá, tiene que venir papá Estado a salvarles el culo, ¿eh? O sea, y en todos los países, ¿eh? Los liberales hay que salvarles el culo cuando sufren. O sea, que es como todo es... papá Estado, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son públicas. O sea, son comunistas para perder dinero, pero para cuando ganan, no. Esos son los liberales, ¿eh? Claro. Y esta persona decía, por ejemplo, de que él no iba a pagar el tratamiento de las personas que les daban cáncer por fumar, ¿no? Decía él, no, yo estoy en contra de eso, ¿no? Yo no voy a pagar, ¿no? Tratamiento de personas que tengan cáncer por fumar o que estén... por ejemplo, que tengan diabetes por estar demasiado gorditas y demás. O sea, además de clasista, salió gordofóbico y etcétera, ¿no? Egoísta, y lo que más me causó... Pero espérame, lo que más me causó ironía de esta persona es que al siguiente programa dice, ay, tuve un accidente en el dedo y tuve que ir al hospital y a la Cruz Roja. Oh, vaya, o sea... Yo no quiero pagar que tú te accidentes por ser güey o algo así por el estilo, ¿no? O sea, claro, lo estoy diciendo de manera irónica, ¿no? No, claro, no pienso eso, ¿no? Pero es eso, o sea, primero en el primer programa dice eso de que está en contra de la seguridad pública, pero después le pasa un accidente, ¿no? Pero eso pasa a menudo, ¿eh? Esta gente cuando después se encuentra o se da de bruces contra la realidad y les pasa una desgracia a él o a un familiar o sencillamente se jubilan y ven que su pensión es pírrica, de repente se vuelven muy progresistas.
Cuando les afecta, cuando ven... Yo no sé si es por eso, porque viven en su burbuja o que les han metido esos mensajes con eso, publicidad tan directa y les lavan un poco el cerebro o no quieren ver o tal. Pero hasta que no les golpea la realidad no se dan cuenta, ¿no? Y es triste que sea como esta tipa que escribió ese libro que tanto le gusta a los libertarios. ¿Cómo se llama? La batalla del Atlas, creo que se llamaba así. Esa mujer rusa que fue a Estados Unidos, Ayn Rand, ya me acabo de acordar. No sé si te suena esa autora. Anne Rice. No sé, sale de entrevista con el vampiro, parece. No. Sí, bueno, se llama parecida. Sí, se parece el nombre. Bueno, esta tipa ahora sí que es una figura casi religiosa, ¿no? Para muchos libertarios. Y está, bueno, te digo, a favor del libre mercado y despotrica mucho ya contra las personas que tienen pensiones y demás. Y lo que, por ejemplo, decía Mauricio Schwartz en uno de sus videos que hizo de ella y demás, decía, ¿no? De que es bastante irónico, ¿no? De que ella decía, yo me hago a mí misma, no necesito la ayuda de los demás, ¿no? Pero si revisas su biografía, resulta que recibió ayuda de la familia, de compañeros de escuela, de esto, de lo otro, o sea, eso de que si formara a ella misma, pues es una mentira absoluta. Y luego ya después, cuando llega ya a la vejez, resulta que tenía una pensión. Y cuando sale un artículo de prensa diciendo, miren, la tipa que criticaba las pensiones también tiene pensión, ella se justificaba diciendo, bueno, si lo tienen los demás, yo también lo voy a tener. Es como, qué caradora la tipa esa, ¿no? Y bueno, ahora sí que esta tipa es la mamá de pues bueno, todos esos que ahorita están... Es que de hecho, una de las cosas importantes es intentar ser coherente. Si tú no crees en las pensiones, claro, renuncia a tu pensión, oye. Pero bueno, es que esto de los liberales... De hecho, los liberales tienen un punto antisistema, que ahí sí que puede coincidir un poco con la izquierda, ¿no? Pero claro, la diferencia es que la izquierda lo que busca igual es un bien mayor o un bien para toda la gente o para el mundo obrero, ¿no? Una serie de mejoras para quitárselo de los poderosos, o no, esto es la lucha obrera, ¿no? O que las empresas no abusen tanto del mundo obrero. Pero es que los liberales lo que quieren es que el gobierno no les diga, no les ponga límites. Incluso quieren ponerse ellos. Al final, claro, cuando las megacorporaciones acaban teniendo tanto poder que acaban asimilando o comprando a los gobiernos. O sea, por ejemplo, Amazon tiene más poder que muchos jefes de Estado, o Google, o Microsoft, e imponen sus políticas e incluso sus ventajas fiscales a los gobiernos. No es al revés, no es el gobierno el que impone las condiciones fiscales, es al revés. Yo soy Amazon, ¿quieres que haya Amazon en tu país o en tu región? Vale, pues me los pones con estas condiciones fiscales, ¿no? Eso es liberalismo. O sea, tienen más poder que los gobiernos. Y entonces cambiamos una dictadura por otra. O sea, ¿qué es lo que quieren los liberales? Al final lo que quieren es mandar ellos, ¿no? Es una especie de burguesía poderosa que quiere quitar a la nobleza, pero para gobernar ellos. Pero gobernar ellos quiere decir con sus normas y al final acaban esclavizando o sea, acaban aprovechando y abusando de la mano de obra, ¿no? Con sus condiciones, porque encima como buscan el monopolio, al final yo te contrato con mis condiciones también, que es el salario mínimo o menos, y si no, vete a buscar otra empresa que no hay, ¿no? O sea que al final es eso lo que buscan. Y es que te digo, hay también muchos matices, ¿no? Por ejemplo, yo algo en lo particular que quiero aclarar, por ejemplo, algo que me preocupa luego es ver que haya gobiernos, que se dicen de izquierda y demás, que no quieran que haya empresas extranjeras y todo eso, pero es como dices tú, luego el problema es eso, ¿no? De que quiere la empresa extranjera aplicar sus políticas al gobierno, pero luego también hay gobiernos que con la excusa, ¿no? De que la soberanía nacional y demás, ellos también se empiezan a repartir el pastel entre ellos mismos y a la gente no nos deja nada, ¿no? Es lo que está haciendo, por ejemplo, aquí el gobierno de México, que habla mucho de soberanía nacional y al final, pues, ellos se reparten, pues, el pastel, ¿no? Cuando se hacen bien las cosas, ahí sí yo creo que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí. A ver, que se corta un poco, ¿dices? No, que cuando se hacen bien las cosas y demás, ahí sí yo estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, en Europa, en otros países, pues pienso yo que hay ejemplos, ¿no?
Pero sí. Aquí en Latinoamérica la verdad que nos toman el pelo porque dicen, no queremos que tal empresa esté, pero resulta que no hay una alternativa. Los servicios que da esa empresa, oye, se reparten el bacalao. Pero eso de que un gobierno diga que no quiere que haya una empresa en su país, es un poco una empresa que, o sea, normalmente los gobiernos lo que quieren y lo que promocionan es que vengan empresas a su país a invertir. O sea, de hecho es lo que están deseando. Y se pegan con otros países para poner condiciones para que vengan a su país y pongan sus fábricas para que haya puestos de trabajo, ¿no? Que eso es también lo que tiene que hacer el mercado, ¿no? Pero lo suyo es que tú tengas por lo menos una dignidad con sus trabajadores y que los trabajadores sean de tu país. Que no vengan todos de fuera porque entonces no ganas nada. Pero, claro. O sea, que decir, es el gobierno el que tiene que imponer sus normas, no al revés, no que te las impongan desde fuera, sino que larguen. A ver, tú no quieres pagar seguridad social, no quieres pagar impuestos como pagan todos, quieres no sé qué, no sé cuánto, pues si no te largas. Es que eso es ser un gobierno fuerte con los suyos y eso es ser patriota. A mí que venga Amazon o que venga Google y no pague impuestos en España me la suda. Entonces, ¿qué gano? Y esto ha pasado, con Microsoft o con tal, estas empresas pagan prácticamente nada de impuestos. Ahora se les ha puesto un poco firmes a raíz de la crisis y tal. Pero, ¿cómo es eso? Que yo tengo que formar una empresa y tengo que pagar el 40 y tanto por ciento y llega Google y paga el 1%. Pero ¿esto qué estafa es? O sea, eso no es justo. Yo quiero igualdad de condiciones o por lo menos equitativas para cada uno. De hecho, debería de ser al revés. Yo por ser pyme debería de pagar menos impuestos y tener más facilidades que las que tiene Microsoft. Pero bueno, eso es en un mundo utópico, sería lo lógico, pero no ocurre así. Entonces no lo sé. Sí. Después yo lo que no sé es que estos políticos que dices tú que no quieren que vengan empresas de fuera, igual es porque ellos tienen empresas y tienen miedo de que les quiten el mercado. Eso es lo que me refiero. Exacto, eso me refiero. Aquí pues, eso pasa aquí en México. Pues es al revés. Como ellos digamos que tienen su propio pastel, se lo comen. De hecho, el mercado o el capitalismo, una de las cosas que debe de buscar el gobierno es que haya libre competencia y cuanta más competencia mejor. Es decir, cuanto menos monopolio, mejor. Claro. Que al final con el tiempo se acaban comprando unas a otras y se acaban convirtiendo en monopolio. Pero lo que es al revés, cuanta más empresas, más competitividad y mejor para el consumidor, que normalmente es la gente de la calle normal, ¿no? No al revés, no monopolios, no intereses. Pero bueno, sobre todo eso, que los que contraten, los contraten dignamente. Yo siempre lo he dicho, ¿qué mayor... ¿Quién lo hacía? Yo creo que era Mercadona, la única de las pocas que lo hacía aquí en España, ¿no? ¿Qué mejor publicidad hay que pongas un anuncio en televisión y digas: a mis trabajadores les pago más del salario mínimo y tienen unas condiciones de puta madre? Para mí me parece la mejor publicidad que puedas dar. Pero a lo mejor que eres un buen producto, ¿no? Distribuidor pero no de que productos, sí. No como McDonald's o como Amazon o como Uber, que tiene ahí o como Nike, ¿no? Que tiene la leyenda oscura, ¿no? Del tema de explotar a menores de edad en países no era leyenda, también lo tenía aquí Zara, ¿no? No eran ellos directamente, sino que eran talleres que contrataba, que tenía mano esclava en distintos sitios del mundo, ¿no? Ahora dice que ya no lo hace, que ya no contrata con talleres que tiene mano de obra esclava, o que tenía niños que cosían por €1, ¿no? Y Nike también, para hacer una camiseta, tenía niños y les pagaba $1, ¿no? Y después a ti la camiseta de Ronaldo te la vendía por 60 o 90 euros, ¿no? O dólares. Entonces fíjate la de ganancia que tenía, ¿no? Claro. Y claro, así después puede invertir incluso en hay otro tipo de mercado negro. Dime. Que hace, por ejemplo, camisetas tuneadas. Hay también otro mercado que hacen camisetas tuneadas o que no son originales y demás. Y luego yo me pregunto, ¿serán camisetas que hacen pues aficionados particulares? ¿O también hay mano de obra barata, los explotan y las venden en las tiendas así tipo AliExpress y demás, ¿no? Bueno, pero sería más pirata, ¿no? Al principio. Sí, tendría que ver también un poco con la piratería también. Bueno, en Taiwán casi todo viene de Taiwán, se fabrican muchas cosas en Taiwán porque era mano de obra barata. Tú imagínate, date cuenta. O sea, es que esto son cosas del capitalismo. O sea, vendes aquí un producto, pero lo haces en Taiwán y los tienes en mano de obra esclava o los tienes a cosa muy barata. O sea, eso son cosas del capitalismo, ¿no? Esos son víctimas también del capitalismo. Porque normalmente se habla de las víctimas del comunismo, pero nunca se habla de las víctimas del capitalismo. O niños en minas, exacto, y todo esto, ¿no? O la extracción de diamantes en África o todo esto. Esos son productos de víctimas del capitalismo, ¿no? Siempre se habla el libro negro de las víctimas del comunismo y tal, pero nadie habla de las del capitalismo, ¿no? O sea, y es la que ha triunfado, por cierto. Y insisto, no estamos nosotros
nosotros no estamos diciendo de ningún modo que no haya víctimas de Stalin y del comunismo, de gobiernos así, digamos que charros al estilo como los de Venezuela y demás. Stalin era con los gulags y todo eso, que también eran casi pseudo campos de concentración, o sin serlo, o sea, sin pseudos, vamos, eran campos de concentración. Sí, pero el problema es que normalizamos lo del capitalismo. O sea, las cosas que pasan en el capitalismo, como que le quitamos bastante hierro al asunto, y eso es lo que estamos denunciando, ¿no? Las cosas que hace el neoliberalismo y demás, ¿no? ¿Te parece normal que en Estados Unidos, bueno, pasa en casi todos los países civilizados, incluso en Madrid también, pero en Estados Unidos es una cosa normal que a las afueras de un barrio de Nueva York, que sean riadas enteras de barrios de latinos, de negros, que la policía no se atrevía a entrar? Y lo veíamos normal, como producto del capitalismo, eso. ¿Te parece normal que haya barriadas enteras que la policía no se atreva a entrar, el Bronx? Ahora creo que estaba un poquito mejor. No. O producto del capitalismo, por ejemplo, cuando llegó la oleada a Estados Unidos, pues la gente sin techo, para que las medidas que tenía el gobierno o el alcalde de la ciudad era pintar unas rayas en el suelo a modo de parking, donde ponía a los sin techo, cada uno separado en cada raya. Esas eran las medidas medidas que tenía el gobierno capitalista para que los sin techo no se murieran. Pintar unas rayas en el suelo para separarlos unos y otros, pero seguían durmiendo a la intemperie, ¿no? O que hubiera fosas comunes al lado en Nueva York. Ha habido imágenes de enterrando fosas comunes la primera semana o las 2 semanas primeras de cuando llegó a Estados Unidos, que fue la última a la que llegó el COVID, ¿no? Fosas comunes con excavadoras y enterrando allí gente, pues sin techos o gente que era pobre, enterrándolos allí. Fosas comunes en 2020 que ocurrió aquello, ¿no? Y en el país más civilizado, o sea, aquí en México las tenemos por el narco y allá por la pobreza. Sí, pues el país más industrial, el país más importante, el líder del imperio, el líder del mundo libre, con fosas comunes en el puto Nueva York era. O sea, acojonante, ¿no? Pues eso es víctimas del capitalismo, porque lo que el capitalismo hace, o la gente liberal quiere mirar para otro lado. Que los pobres, si no los veo, pues no me molesta, ¿no? Si se mueren en silencio, claro, pues que ahí había cámaras y lo grabaron, pero si no, pues eso... Pues bueno, sí. No, y te digo, ahora sí que ese tipo de cosas que mencionas son las que nunca se mencionan o bueno, sí hay reportajes y todo eso, por eso sabemos de ello, pero no se hace algo viral, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita me acabo de acordar, ¿no? Que ahorita estás mencionando Estados Unidos. En Crónicas de Nantucket, por ejemplo, hablamos del caso de Elisa Lam y también hablamos del hotel Cecil, ¿no? Y cuando, bueno, estamos checando la historia y demás, la verdad que es desolador, ¿no? Por ejemplo, en el documental de Netflix de Elisa Lam, algo que hacen muy bien ellos es hablar de la historia del hotel, y la verdad que bueno, ahí es una zona en donde hay pobreza, hay mucha violencia, hay mucha gente sin casa que se aloja allí y termina pues suicidándose o muriendo allí. Allí incluso se alojaban pues asesinos en serie bastante famosos, como por ejemplo un asesino que se llamaba, creo que de Ney Stalker. Es que me confundo porque habían dos, ¿no? Bueno, si me está escuchando ahorita Sara en estos momentos, pues igual en comentarios me corrige, ¿no? Pero es eso, ¿no? En ese hotel, ¿no? En el Cecil, la verdad que pasaban un montón de barbaridades y era debido a eso, ¿no? Por la pobreza y la criminalidad que hay en esa zona de California de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues, nunca se habla de eso, ¿no? De esa realidad. Y es lo que está pasando, ¿no? Esos son los estragos del capitalismo. Pero fíjate lo irónico que es y lo importante que es el foco mediático, ¿no? ¿Alguien se acuerda de Afganistán? ¿Han vuelto a algún periodista a hablar de Afganistán? Después de la huida tan ridícula de Estados Unidos y tan vergonzosa de Estados Unidos. Después de estar allí, que han estado 20 años, no sé cuánto tiempo han estado allí, desde el 11 de septiembre. ¿Y ahora alguien se acuerda de las niñas, si van al colegio o no? Si las mujeres trabajan o no? Si va a crecer el terrorismo allí, si son más libres los afganos, porque los americanos fueron allí a repartir democracia, que nadie se olvide, ¿eh? Son más democráticos, ahora tienen gobierno, tienen poder. No, al revés, aquello es un polvorín, aquello cualquier día nos explota otra vez. Pero sin embargo, como no pones el foco allí,
lo que hay allí, las masacres, asesinatos o barbaridades o salvajadas que hay ahí, a nadie le importan porque no pones el foco. A Estados Unidos ya no le interesa ese foco, le interesa Ucrania. Entonces todos los periodistas ahora a Ucrania. Con razón, bueno, también Ucrania merece por supuesto mirarlo, pero Afganistán ya no existe. O las relaciones que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con Arabia Saudí. Arabia Saudí es un régimen, la verdad, que bastante violento. No, y España. Y España con Arabia Saudí. España con el rey. Ahí está. Sí, el rey ahí con el de Arabia. Tenemos un programa en Clave 45 que vamos a hacer en el especial del 11 de septiembre. Y una de las cosas importantes son las relaciones de George Bush con Arabia Saudí, con el 11 de septiembre. Sí, interesante eso. Y esos negocios, las empresas Bush. Y bueno, hay mucha amiga con Siria, con Arabia Saudí, con toda esta gente muy civilizada y muy de derechos humanos que es interesante. Que nadie, eso no te lo suelen contar.